Buenas noches. En el libro de los Proverbios, el capítulo 30 y el versículo 17, encontramos esto que parece una historia muy extraña, muy difícil que nos entre en la cabeza y que podamos conectarnos con ella. Pero vamos a tratar de entender un poco el contexto de todo lo que hay aquí. Dice la palabra del Señor: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Como hemos venido diciendo a lo largo de este mes que está por concluir, y Dios mediante el próximo domingo estaremos haciendo el cierre de este trabajo que nos habíamos propuesto a lo largo de este mes de mayo, hablar acerca de la familia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? ¿Y en qué posición pone el Evangelio, la palabra de Dios, a la familia? Sobre eso hemos estado trabajando a lo largo de este mes, tratando de explicar en nuestras humildes capacidades y seguramente poder ayudar a muchas personas. Entendemos que la familia es no solamente el centro de los propósitos de Dios, la base de todos los propósitos de Dios, sino que también es un objetivo de las fuerzas malas, las fuerzas demoníacas tienen en su agenda la tarea de destruir la familia, dividirla, hacerle daño. Aquí el texto empieza con una referencia del hijo y su relación acerca del padre. Sería muy bueno, antes de entrar en materia, referirnos un poquito a este personaje. Dice que son palabras de Agur. Y alguien querrá decir, porque a veces lo confunden con Salomón, y resulta que no fue Salomón. Son palabras de un sabio. Dicen que era un sabio del linaje de Ismael, cuando estos jóvenes se desplazaron y se establecieron en varias regiones más allá de las fronteras egipcias. Entonces nos ubican a este Agur en la parte norte de Arabia. Entonces a veces la pregunta es, ¿por qué alguien que no es hebreo y aparece incrustado aquí en las páginas de la Biblia? La respuesta es que la palabra de Dios, o en aquellos tiempos vemos que interactuaban los hombres de Dios y patriarcas, interactuaban con la sabiduría y conocimientos de otros pueblos, y eso no hacía mal, sino que por el contrario enriquecía con conocimientos que venían de otro lado, pero que podían ser plasmados en las páginas de la revelación sagrada.
Dice que el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Ahora, directamente se está refiriendo a los dos cabezas de familia, el papá, la mamá. Se supone que ahí están los hijos, las hijas, y luego, por hacer más extensivo, podía llegar a otros, a nietos y a otras personas que formaban parte de esa familia. Dice: los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Era como una especie de designio para aquellas personas que eran malos hijos o que no cumplían ciertos estándares según la religión y según la costumbre de la sociedad de aquellos tiempos. Entonces se creía que esa persona, por su mala actitud respecto al hogar, a la familia y más concretamente a sus padres, sobre él se iba a desencadenar una maldición, una ruina, una mala suerte, un destino aciago. Hasta el punto, dice ahí, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Eso es una referencia a que en aquellos tiempos las personas de una vil condición no se les permitía de pronto ser sepultados, o sea, una sepultura digna. Y pues hay una historia de un rey de Israel llamado Baasa. Y dice la Biblia que a este rey le sucedió algo muy terrible. Voy a leer, dice la Biblia: y vino palabra de Jehová a Jehú. Jehú era un profeta, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo. Jeroboam fue un hombre que se apartó de la ley de Dios, de la fe israelita, y a la vez arrastró consigo, tras su apostasía, a toda la nación, y creó un enorme abismo, generó un enorme daño dentro de la nación israelita, y por eso Dios lo condenó a él y a toda su familia. Dios dijo que barrería a todo lo que era suyo, de su familia, de su estirpe, a una muerte y a un final desastroso, y en efecto así sucedió. Y ahora le viene a este otro rey y le dice: y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Dice Dios: he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, la familia, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Como usted observa, de esa familia
no tenía derecho a una digna sepultura ninguno, nadie. Todos tenían que morir esta muerte y sufrir las mismas consecuencias producto de un pecado o de muchos pecados que habían cometido en abierta rebelión contra Dios, y no había nada que hacer. Entonces, ¿qué hacían los buitres, los cuervos? Bueno, al muerto lo primero que le sacaban eran los ojos. Los ojos, y sacándole los ojos era la invitación a todas las aves de rapiña para que vinieran a devorar esos cuerpos a quienes no se les permitía ser sepultados dignamente. ¿Qué entendemos nosotros de todo esto? Que en aquel antiguo Israel la familia era la base de la sociedad, de la nación. La nación se conformaba de familias que se iban fortaleciendo para formar una gran nación. Pero miremos algunas normas, algunas leyes. Yo los invito para que observemos a la luz de la palabra de Dios, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Hay un mandamiento. Imagínense, para Dios esto es tan importante que lo plasmó en tablas de piedra y quedó ahí en lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el libro de Deuteronomio dice la palabra del Señor así: observen ustedes las leyes tan fuertes que habían. Dice la palabra del Señor: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, contumaz, esterco, caprichoso, alguien que decididamente camina contra toda norma, contra todo criterio, contra todo mandamiento y buena voluntad, dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre. Mire las normas de aquella época. Lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Dice el texto siguiente: entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel mirará y temerá. ¿Qué era lo que se pretendía con todo esto, con esta norma tan fuerte? A nosotros nos parece, en este momento del tiempo y de la historia que nos tocó vivir, nos parece algo atroz. En esa época no lo era. En esa época simplemente era un mandamiento que Dios y la ley determinaban y que había que cumplir a cabalidad. ¿Qué dice el apóstol San Pablo?
respecto a esto, el apóstol San Pablo se refiere respecto a la familia, a ese núcleo familiar, padre, madre, hijos. Dice San Pablo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oiga esto, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto no ha sido abrogado. Esto no estamos señalando en este momento como algo de la ley. Estamos diciendo que este es un mandamiento del Evangelio. En este capítulo de Efesios, el apóstol San Pablo empieza hablando a las casadas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Contra esto hay oposición férrea del mundo y del concepto de ahora, donde la mujer es igual en el sentido de que ya se reclama iguales derechos. Resulta que no. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y que así como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres casadas lo estén a sus maridos en todo. Y al marido le dice, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Final del capítulo dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y ahí es donde dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estos mandamientos son para ti, para tu hogar, para tu familia, para que te vaya bien, para que seas bendecido, para que Dios esté en tu vida y sea el Señor de tu hogar y de tu familia. Y de esa manera tengas la bendición de Dios. Señor te bendiga. Una feliz noche.